Muy bien, mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y soy el docente de la asignatura Dibujo Vectorial. La semana pasada habíamos visto la herramienta texto y con ella habíamos podido observar que la herramienta texto puede funcionar como texto artístico y como texto párrafo. Hoy vamos a terminar de ver las herramientas texto que hay a nuestra disposición. Para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el menú de ventana, en la barra de herramientas, tengamos la opción avanzada para poder tener todas las herramientas a nuestra disposición. Entonces vámonos para la segunda herramienta, que es texto de área. Herramienta texto de área. Para ello vamos a dibujar, por ejemplo, un círculo. Vámonos para la herramienta texto de área y con ella voy a ir a tocar el borde del círculo. Cuando toco el borde me aparece trazado, ahí le doy un toquecito y ahí puedo empezar a copiar texto. Y ese texto me va a quedar por dentro del área del círculo, por eso se llama texto de área. Obviamente recuerden copiar texto con espacios, ¿cierto? Si vamos a copiar chinitos, chinitos espacio, para que permita como hacer el reemplazo de un texto normal tradicional. Bueno, vamos a hacer la selección con la misma herramienta de ese texto y en la barra de control allí podemos ver que le podemos cambiar la fuente, le podemos cambiar el grosor, le podemos cambiar el tamaño, las opciones pues que tenemos allí. Y al lado derecho podemos abrir desde ventana, podemos abrir el texto párrafo. Y en el texto párrafo tenemos la justificación o la alineación. Al lado izquierdo no va a quedar muy bien alineado pues como en todo el bordecito centrado, tampoco va a quedar tan bien alineado en todo el bordecito del círculo. A la derecha da la misma situación, pero cuando selecciono justificar, ese sí me va a quedar muy bien delimitado en todo el bordecito del círculo. Miremos que queda muy circular la figura. Entonces la mejor opción cuando vamos a usar texto de área es que esté justificado por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha, para que adopte todo el borde de la figura. Puede funcionar entonces sobre cualquiera de estas herramientas. Puede ser un círculo, puede ser un polígono, puede ser una estrella o incluso puede ser una figura dibujada por nosotros, como por ejemplo una pluma. Entonces vamos a dibujar aquí una figura. Vámonos al texto de área y ahí podemos empezar a copiar texto. Y va a quedar siempre por dentro del área que tenemos seleccionada. Obviamente esa área pues tiene que ser cerrada, ¿cierto? Listo, el resto ya es ponerle creatividad, innovación, mirar a ver hasta dónde puedo llegar con la herramienta. Vámonos con la siguiente, texto en trazado. Es lo mismo que como texto sobre una línea. Vamos a mirar cuál es el texto en trazado. Para ello voy a hacer, por ejemplo, una línea curva. Vamos a darle una curvatura a esta línea primero. Se la vamos a dar con la herramienta punto de ancla. Y selecciono la herramienta texto en trazado, que es lo mismo que texto sobre línea. Entonces, la misma situación, me vengo con la herramienta texto en trazado, toco en el bordecito y ahí puedo copiar texto en trazado. Quiere decir que el texto me va a quedar sobre una línea. Voy a la herramienta selección y observen que hay una lineecita vertical con la que me va a permitir poder
transportar ese texto, bien sea a la derecha o a la izquierda. También lo puedo hacer desde este otro que está al ladito izquierdo de la T. Lo puedo llevar hacia la derecha, lo puedo llevar hacia la izquierda. Fíjense que cuando lo llevo muy hacia la derecha, el texto me empieza a desaparecer y me aparece el simbolito rojo que me indica que hay un texto que no se está viendo. Entonces debo coger nuevamente la palanquita al lado izquierdo de la T para poder llevarlo hacia adentro y poder obtener todo el texto nuevamente, que se vea. También funciona para herramientas que son cerradas, como por ejemplo el círculo. Entonces vamos a poner el texto alrededor del círculo, en el trazado del círculo. Entonces selecciono la herramienta texto en trazado, me ubico en el bordecito y ahí copio texto, el que yo quiera. Voy a poner texto en trazado. Sucede lo mismo, si lo subrayo, le puedo cambiar de fuente, le puedo cambiar de tamaño. Y si lo selecciono, ahí vamos a encontrar otra vez la rayita con la cual puedo rotarlo alrededor para ubicarlo en el punto que yo quiera. Si lo pongo abajo, vamos a observar que queda al revés el texto, ¿cierto? O sea que habría que ponerlo al revés de pronto para poderlo ver bien, ¿cierto? O sea, ponerlo en la parte superior para poderlo ver al derecho. O podemos hacer lo siguiente, miren este detalle. Si cojo la rayita y no la muevo por fuera, sino que la muevo por dentro, el texto se me invierte. Se me invierte. Estoy llevando el texto, estoy llevando la palanquita, esa vertical, la estoy llevando por dentro del círculo y el texto se me invierte y ya en la parte inferior lo puedo leer al derecho. Al darle doble clic a la herramienta, me aparece un comando. Vamos a previsualizar ese comando. Listo, y entonces observen que yo puedo aquí darle efectos. Por ejemplo, por defecto se encuentra con un efecto arcoíris, pero yo lo puedo sesgar. Miren cómo queda sesgado. O lo puedo poner en cinta 3D. Mírenlo cómo queda en cinta 3D. O le puedo dar escalón, quedan todas rectas en escalón. O le puedo dar gravedad. Entonces ya cada cual escoge cuál de todas le puede servir mejor. Por ahora dejémoslo en arcoíris. Listo. Este voltear, fíjense lo que hace. Lo que yo hice manualmente con la palanquita vertical, lo podemos hacer desde voltear. Lo pongo al otro lado de la línea o por dentro del círculo. Listo, y en cuanto a la línea base, trazo ascendente, fíjense, o sea, me lo pone más abajito o centrado, toda la mitad, o descendente, me lo pone por dentro. Y recuerden que si lo volteo, pues entonces funciona de manera diferente. Ascendente, descendente, centrado o totalmente en la línea de base, o sea, en todo el bordecito. Listo. Y recuerden que al voltearlo, pues funciona diferente, ¿cierto? Entonces, este me puede servir a mí para de pronto poner el texto no sobre el borde de la línea, en la parte inferior, sino en la parte de abajo. Entonces, lo voy a poner en ascendente para que me quede por debajo. Y en cuanto al espacio, yo le puedo poner un espacio
Aquí ya se me fue la mano con la aplicación. Miren lo que ahí me separó un poquito el texto. Entonces simplemente es darle un espacio de más para que el texto quede un poquito o más o menos separado. Entonces yo por aquí con los comandos puedo empezarlo a ajustar. Se ven el espaciado entre los textos, entre las letras pues. O lo puedo ampliar para que me ocupe más espacio. Entonces aquí yo diría que lo normal es dejarlo en automático para no estar lidiando tanto con ese espaciado. Listo, entonces ahí les dejo esta otra herramienta que también funciona sobre cualquiera de las figuras pues que tenemos allí cerradas o sobre líneas. Algo muy interesante es que al deseleccionarlo el círculo desaparece, ¿cierto? Pero el círculo está ahí, ¿cierto? El círculo desaparece completamente. Si le damos control C a ese círculo, por ejemplo, aquí lo voy a seleccionar, control C y control F para que me pegue encima, yo ahí ya sí le puedo poner un contornito negro a la línea. Me copió, perdón, me copió todo el texto. El control C, control F debe ser desde el principio. Vamos a mirarlo. Vamos a hacer. Porque recuerden que el círculo desaparece después de tener el trazado. Entonces, aquí le voy a dar el control C de una vez. Vamos a volver a poner el trazado. Listo, yo quiero ponerlo en la parte inferior. Muy bien, pero lo quiero poner por fuera. Entonces no lo pongo en la línea base, sino que lo pongo ascendente o descendente. Listo. Ok. Entonces ahí se me desaparece el círculo, pero le voy a dar control F y me queda el círculo para yo poder tener el texto totalmente en la parte inferior. Entonces es muy importante aprender a manejar esta situación. Vamos con la siguiente herramienta. Recuerden que eso funciona sobre estrellas, sobre polígonos. El caso es que tengo un trazado, un borde, y él se va a alinear en ese borde. Luego viene una herramienta que se llama texto vertical. No tiene ninguna complicación, le damos un toque y allí podemos comenzar a copiar texto vertical. Listo, simple, texto vertical. Ahora tenemos un texto vertical en área, dentro de un área. Entonces vamos a seleccionar otra vez el circulito y vámonos para el texto vertical, pero dentro de un área. Entonces toco el bordecito y ahí puedo comenzar a copiar texto. Este texto se copia de derecha a izquierda y también sirve sobre cualquier figura. Puede ser hecha a mano, puede ser con un círculo, con una estrella, con cualquiera de las herramientas que tenemos allí. También es fácil de usar. Luego aparece texto vertical en trazado. Entonces vamos, por ejemplo, a dibujar otra línea. Vamos a ponerla en curva.
y vamos a mirar cómo queda en este caso ese texto. Mírenlo ahí. Ese es el texto vertical en trazado. Queda acostada, pues. Esa es como la mejor definición. Se acuesta sobre la línea y de esa manera queda como el texto vertical. También fácil pues de usar. Listo, y por último aparece una herramienta que se llama retocar texto, que es bien interesante. Vamos primero a copiar un texto. Por ejemplo, voy a copiar la palabra texto. Vamos a ampliarla para poderla ver mejor. Y observen lo que vamos a hacer con la herramienta texto, retocar texto. Entonces yo toco esta letra, se me separa del resto del texto, no quiere decir que me la separó definitivamente, sino que es para razones de la herramienta. Desde este puntico de arriba a la izquierda, de este control arriba a la izquierda, yo la puedo estirar. Desde este puntico de abajo a la derecha, yo la puedo estirar o encoger. Fíjense que las otras letras se mueven, pero la T se estira. Las otras se mueven porque la T se está estirando. Entonces yo la puedo encoger o la puedo estirar. Desde este puntico de arriba a la derecha la puedo ampliar proporcionalmente o reducir proporcionalmente. Las otras letras simplemente se ubican según el cambio que yo le estoy haciendo. Listo. Desde este puntico de abajo a la izquierda yo le puedo cambiar de posición. Fíjense que la puedo cambiar de posición. Listo. Y desde el puntico arriba, en toda la mitad, la puedo rotar. Y eso puedo hacerlo con el resto de las herramientas. Le puedo cambiar también de color. Entonces lo mismo puedo hacer con esta. Y puedo hacer una composición allí rara, una cosa que sirva como para hacer algún ejercicio creativo. No es lo que hicimos la semana pasada de deformar los textos, que primero se convierten en curva para poderlos deformar. No, fíjense que este sigue siendo texto, sigue siendo la herramienta texto. O sea, si yo vengo con la herramienta texto, yo lo puedo seleccionar completamente. Le puedo cambiar la fuente. El caso es que siendo la misma herramienta texto sin convertirla en curva, le puedo estar haciendo estos cambios con esa herramienta que se llama retocar texto. Listo, muchachos, ahí están todas las herramientas de texto. Si es necesario volver a repetir el video, la persona que está a cargo al frente de ustedes les puede repetir el video nuevamente para que puedan volver a practicar sobre las mismas herramientas. El caso es que la práctica hacia el maestro, que ustedes le pongan mucho empeño, que le pongan mucho cariño a su estudio, como lo han hecho hasta el momento, que yo sé que en algún momento ustedes ya se van a dar cuenta que van a empezar a coger todas las herramientas de manera creativa, de manera recursiva, para poder empezar a proponer buenos trabajos como grandes diseñadores que son. Un abrazo para todos, se les quiere y nos vemos la próxima semana. En la segunda parte de clase vamos a tener un ejercicio que vamos a desarrollar en clase y que ustedes me van a entregar
antes de salir del salón al correo electrónico. Ese trabajo me lo van a guardar con la opción de guardar como en formato de Illustrator en la versión, me lo van a guardar en la versión 2019. Como esta es la versión que yo tengo, no me va a aparecer, pero cuando ustedes lo vayan a guardar, se cercioran que me lo guarden en la versión 2019. Ojo, 2019 para que no me haga cambios del 2020 al 2019 cuando yo vaya a abrir los archivos. Entonces, ojo, me guardan el archivo en versión AI 2019. Listo. Bueno, nos vemos la próxima semana y espero que terminen de entender y comprender estas herramientas texto que son tan importantes para su futuro profesional. Hasta luego, que estén bien.